lo interesante es entender cómo pasa una persona de diseñar oficinas a diseñar experiencias, ¿no? Sigues trabajando como el 2019, estás perdiendo el tiempo. Como trabajábamos antes, no puede ser igual en un contexto donde todo ha cambiado. Quien no lo quiera ver, perderá el mejor talento. A veces nos obsesionamos en intentar alinear a la gente y a veces la clave es mejor fichar gente que ya está alineado con la compañía. Entonces, nosotros a través de la tecnología captamos esos datos, le preguntamos: oye, Manuel, ¿cómo ha sido tu experiencia hoy en la oficina? ¿Has tenido conversaciones de valor? ¿Has tenido interacciones espontáneas que no hubieras tenido si no hubieras venido? ¿Cuánto has tardado venir desde casa? ¿Te arrepientes de haber venido? ¿Mañana vas a venir? Una manera de gestionar el espacio diferente. Un lugar donde tú has ido y has tenido una experiencia real. Bienvenidos al nuevo capítulo de Ecos de Liderazgo. Siempre me hace mucha ilusión, esto ya sabéis que soy muy repetitivo. En este caso, le voy a pedir a mi invitado que me permita un pequeño apunte personal, porque antes de haber grabado este vídeo, como sabéis, he hecho un reto de perder peso, y ya llevo 26 kilos, y entonces esto va a ser la primera vez que se vea, porque claro, han salido a las grabaciones, cuando salga esta grabación, que será dentro de unos meses, lo que sale ahora es del anterior yo, y entonces yo tenía ahí un pequeño conflicto conmigo mismo, ¿no? Entonces, este es el primer yo de menos 26 kilos. No, o sea que nada, muchas gracias. Perdona ese pequeño autorreconocimiento a mí mismo, pero he decidido que si uno no se cuida desde dentro no puede liderar de manera clara, entonces es un poco una idea. Y como esto va de cuidar y vosotros cuidáis espacios, tengo a Ángel Serrano, actual CEO y fundador de CityHub. Ángel Serrano pues lleva pues una vida dedicada al mundo de las oficinas desde distintos puntos de vista, o sea, como director general de Savills Aguirre Newman, como arquitecto, de arquitecto a emprendedor, o sea, que ahora nos contarás cómo se pasa por todo esto, y pionero en lo que podríamos llamar la revolución flex o biflex, o sea... Revolución flexible. Flexible, sí, perdona, revolución flexible. Apasionado del running, tengo aquí apuntado más de 4.000 kilómetros al año. O sea, ¿esto lo tengo bien o me lo han pasado mal? No, tienes bien. Lo tengo bien, ¿no? Tienes bien. Ni uno más ni uno menos. Defiende el trabajo que no es en un lugar de un horario, sino es un resultado. O sea, pero bueno, yo creo que ya tengo que darle paso a Ángel. Oye, bienvenido, muchas gracias, porque creo que tenemos muchos puntos de encuentro. Y cuéntanos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a estar aquí contigo y con vuestra audiencia. Y nada, yo pues, deciríamos que yo soy un arquitecto rara avis, arquitecto que siempre estaba emprendiendo. Fundé la división de arquitectura en Aguirre Newman con mis socios Santiago Aguirre y Steven Newman. Luego esa división de arquitectura fue replicada por todos los consultores inmobiliarios a nivel global, pero nosotros fuimos la primera a nivel global y nació desde España, con lo cual estamos muy, muy orgullosos. Y luego desde el 2018 inició este proyecto en el que estamos ahora. Que aquí, claro, lo interesante es entender cómo pasa una persona de diseñar oficinas a diseñar experiencias, ¿no? Porque al final ahora CityHub, y cuéntanos un poco más qué es CityHub, ¿cómo pasa eso? Pues de diseñar oficinas a diseñar experiencias, o cómo lo definís vosotros en CityHub. Pues mira, nosotros empiezo un poco pero voy a hacerlo corto, Desde Aguirre Newman Arquitectura, nosotros lo que hacíamos es ayudar a las compañías a diseñar y construir un lugar de trabajo, ¿no? Unas oficinas como estas que he visto vuestras, que las ha hecho un buen amigo. Entonces, claro, nosotros desde ese punto de vista, yo tenía la suerte de poder conectar con todas las compañías, las principales compañías con presencia inmobiliaria relevante de España, y entonces y vivir la experiencia de cómo se escucha al usuario, qué es lo que quiere el empleado, y eso traducirlo en un lugar de trabajo. Entonces luego lo construíamos y luego la división de Property Management la gestionaba. Entonces teníamos todo el ciclo, ¿no? de vida de un cliente buscando oficina. La búsqueda, el diseño, la construcción y el mantenimiento. Claro, eso a lo largo de los años me dio la experiencia
de ver qué sucedía en la oficina. Claro. ¿Qué sucedía? Porque una cosa es lo que quieren los directivos y otra es la realidad. Claro, porque no hay nada más frío como el ladrillo luego a lo que le da el corazón a la oficina, que son las personas. Sí, porque a nosotros en la carrera nos enseñan a construir, digamos, contenedores, ¿no? Claro. Lo que es el edificio, ¿no? La piel, las instalaciones, pero no nos enseñaban luego a diseñar la oficina, ¿no? No, eso no te enseñan en la escuela. Desde ese punto de vista, cuando terminamos las oficinas, luego íbamos a ver cómo se estaba viviendo la oficina de esa empresa. Entonces nos empezamos a ver una cosa. Yo empecé a ver que no se estaba ocupando el espacio. La gente sobredimensionaba las oficinas. Entonces un 35, un 40% del espacio estaba vacío. Entonces, claro, Qué barbaridad. era un contrasentido. Y esto os hablo prepandemia, ¿eh? Vale. Entonces, claro, decías, hemos diseñado estos espacios, pero no los utiliza nadie. Hemos diseñado estos espacios súper cool, pero la utilización es bajísima. Vas a ver por el área abierta, paseabas y decías, 30% del espacio está vacío, no hay puestos ocupados. Entonces decíamos, qué derroche, ¿no? ¿En qué está fallando la industria, ¿no? En conectar con el tamaño verdadero, necesario y con el programa. Y de ahí entonces nació la idea de City Hub. Cayó en mis manos un libro de economía colaborativa y eso me inspiró a decir, oye, pues, sí, ¿por qué no hacemos que las compañías ese espacio que tienen, que les sobra, porque no lo están utilizando bien, creen ahí un espacio diferente, Claro. Se puede independizar diferente y sea un espacio donde puede ir profesionales de otras compañías, darle un sentido a ese lugar. Entonces, por eso nosotros lo llamamos City Hub. La gente, contaros una anécdota, City Hub con Z viene de la generación Z. Vale. Y Hub... A mí eso nunca te había preguntado. Y Hub viene de eso de crear espacios de colaboración y de innovación abierta dentro de las organizaciones. Y eso luego fue mutando, fue pivotando hasta lo que somos hoy. Que hoy somos... nosotros siempre decimos que somos una compañía que se explica muy fácil, pero es muy compleja de construir. Nosotros somos una plataforma tecnológica que conecta a profesionales con lugares de trabajo. Todo a través de tecnología, con una experiencia tecnológica. Ese lugar de trabajo está en tu oficina, si esa empresa tiene oficina, o en la red de espacios que tenemos en casi todas las provincias españolas. Entonces ya tenemos cerca de 200 espacios donde tú puedes ir a trabajar en un formato de pago por uso. Si tú mañana tienes un viaje y quieres una oficina, un lugar de trabajo en Sevilla, tú entras en nuestra plataforma, ves que hay disponible y como una vez el Confidencial nos hizo un reportaje y nos llamó el Airbnb de las oficinas. Pues eso, tú reservas una hora y solamente pagas una hora. Pero nuestro core business principal ahora está en ayudar a las compañías a gestionar los modelos híbridos, porque ya el paradigma de una persona, un puesto de trabajo se ha roto. Ahora hay menos puestos que profesionales. ¿Cómo se gestiona eso? Tenemos la suerte de que hay tecnología para poderla gestionar y que la experiencia cuando vaya los profesionales a la oficina sea una experiencia enriquecedora. No, además doy fe, porque nosotros somos una compañía que va a cumplir ahora sus 3 años y empezamos con vosotros, o sea que y funciona muy muy bien. O sea, esto no es publicidad para mucho menos, pero lo hemos disfrutado. Ahora somos 80, pero cuando empezamos, de hecho, nuestros primeros espacios y donde tuvimos más flexibilidad, que la seguimos teniendo, pero en el pico más fuerte al principio, sobre todo gracias a City Hub, la verdad que lo agradecimos un montón, pues en los distintos puntos en los que estamos ahora mismo, o sea que sí, hay muchas compañías como la vuestra que empiezan a su andadura, digamos, corporativa, profesional, pero claro, no tienen la necesidad de alquilar un espacio con un contrato mes a mes. Justo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Su oficina es nuestra plataforma. Cuando quieren tener reuniones de valor, y luego hablaremos de eso, y necesitan los profesionales juntarse, reservar un espacio,
en nuestra plataforma y no tienen que firmar un contrato tradicional. Entonces, claro, la reducción de los gastos de alquiler están de un 70 y un 80%. Entonces ayudamos a esas compañías a ese proceso de nacer y crecer, que es complejo y tú lo sabes bien, que ahí el euro vale casi por 4 euros, pues ayudemos a eficientar el gasto inmobiliario. No, totalmente. De hecho, las primeras praderas donde fuimos buscando nuestro sitio fue a través de vuestra plataforma. Y es verdad que esa flexibilidad está ahí. Y desde tu punto de vista, o sea, es decir, a la hora, nosotros nos gusta hablar de cultivar talento, no retenerlo. Ayer, además, tuve la suerte de estar en unas jornadas muy interesantes que hicisteis y que me gustó mucho. Muchas cosas que se hablaron, pues hablaba de no se puede trasladar a la compañía la responsabilidad de que tú seas feliz, pero sí, o por lo menos lo que yo me llevé, pero sí la compañía generar ese entorno seguro, ese marco, y al final esa parte híbrida es uno de esos marcos, ¿no? Entonces, ¿dónde está o dónde ves tú ese reto? Porque claro, la probabilidad de perder el contacto humano cuando no se tiene muy claro cómo se hibrida o no sé cómo poner el verbo, ¿cómo lo veis vosotros? No, fíjate, Manuel, yo creo que estamos en un proceso nosotros llamamos revolución flexible y es un proceso de evolución. Vosotros que tratáis mucho con personas de diferentes perfiles lo estaréis viendo. Sí. O sea, está habiendo un cambio social. También un cambio de valores. Total. La juventud tiene otras necesidades y tiene otras prioridades. No han venido a dar la vida por el trabajo. O sea, únicamente, y tú tendrás todos estos datos, únicamente el 6% de estas generaciones asocia el éxito con ir subiendo en puestos de alta dirección. No quieren eso, quieren conciliar, quieren tener, digamos, una comunicación con la compañía más real. Entonces, las empresas, el ecosistema corporativo tiene que adaptarse. O sea, el lugar de trabajo y cómo trabajábamos antes no puede ser igual en un contexto donde todo ha cambiado. Claro. Hay una revolución social, tecnológica brutal. Entonces, tenemos que ajustar el modelo de trabajo a esa realidad. Y enlazando con tu pregunta, claro, estas profesionales valoran mucho su tiempo. El tiempo es el recurso más valioso y, como decimos nosotros, si sigues trabajando como el 2019, estás perdiendo el tiempo. Y no puedes perder el tiempo. Para ellos han llenado su tiempo personal de diferentes maneras, porque la tecnología les brinda enormes oportunidades y quieren tener un espacio seguro, como tú apuntabas, y donde el bienestar, que se lo tiene que fabricar cada uno, pero la empresa tiene que dar las condiciones. Claro. Y el bienestar en la organización va mucho más allá de organizar cursos de mindfulness, salud nutricional, ¿no? Yoga, pilates. Sí, que bienvenidos sean, pero es totalmente accesorio. O sea. Pero el bienestar empieza por cómo hablas al profesional. Ahí empieza. Y cómo escuchas al profesional. O sea, en esa primera entrevista que os voy a contar a vosotros yo he tenido la suerte de la división de arquitectura de Aguirre Newman, llegamos a ser 140 profesionales. Y yo me entrevistaba con todos ellos, todo mi equipo lo hacía, y yo al final era como la última entrevista, y yo le decía, yo no te estoy entrevistando a ti, nos estamos entrevistando a los dos, esto es bidireccional, y lo decía desde hace mucho, con lo cual el bienestar, que es muy importante, empieza desde qué manera te comunicas con el profesional. Fíjate, decíamos a improvisar, pero ahora que me dices esto de lo de entrevistar y tener esa conversación, porque yo creo también en esa conversación, no en interrogar, porque a veces la gente confunde entrevistar a interrogar. O sea, de hecho, en una de las salas que tu gran amigo nos ayuda a diseñar, en vez de poner una mesa que confronta, la idea es poner 2 butacas para charlar, pensando en que ya estamos en ese proceso de poder grabar las conversaciones y que la gente pueda hablar, es decir, quitar barreras, pues sin entrar en esa parte. ¿Tenías alguna pregunta? O sea, si quieres, me expongo yo. O sea, a mí hay una cosa que siempre me gusta preguntar cuando veo a toda gente potencial para el equipo, que piense en alguien que admiren, me digan qué valores son los que destacan
esa persona que admiran y luego me gusta contraponerlos cómo los viven ellos, porque cuando hay incongruencias hay problemas. Pero eso es mi librillo, ¿no? Porque tú seguro que tienes el tuyo y me interesa. Pues bueno, yo hacía dos preguntas. Una, pon el orden que quieras, decía, dime lo peor tuyo y lo mejor. Bueno. ¿Qué vas a aportar aquí? Y luego hacía una cosa que en los candidatos más clave, no por importancia, sino por el momento de la compañía donde vivían, estaba viviendo la compañía, a lo mejor un candidato es más clave que otro, ¿no? Por ese momento, ¿no? Nada más por el momento, porque todos son igual de claves, ¿no? Pero el momento. Yo con contrataciones clave, yo me iba a almorzar con ellos. Sí, es fundamental. Antes. Entonces ahí es donde pulsas todo, digamos, el aspecto profesional y luego también el aspecto personal, porque nosotros en Agrenima siempre decíamos que fichábamos gente buena gente con corazón, no solo con grandes conocimientos, sino gente con corazón. Todos en Agrenima decíamos sangre en glóbulos rojos, glóbulos azules y blancos, con el color de nuestro logotipo, con lo cual eso sería la anécdota que te puedo contar en cuanto a contratación. No, pues me gusta porque al final justo es buscar esa conexión real humana. O sea, de hecho, para mí la clave, ahora que estamos con esto de cómo atraer talento y demás, a veces nos obsesionamos en intentar alinear a la gente y a veces la clave es mejor fichar gente que ya está alineado con la compañía. O sea, si no es todo el día ir en contracorriente. Luego, evidentemente, según avanzan las cosas, pues se van moviendo, ¿no? Pero hay que enfocarlo. Pero volviendo otra vez a la parte del espacio, lo híbrido, ahora que se ha puesto, pues llegamos, y además salió ayer en vuestra jornada, oye, pues Amazon, digo Amazon porque fue lo más notorio, pero ha habido muchos más grandes players de ahora que volver a la oficina. Yo te pasé hace poco una newsletter que escribí, que eso parecía un día de furia, vamos, de aquí al norte, donde estamos, ir a las 4 torres, es decir, ¿cómo crees o qué ves tú que son los mayores errores o no de forzar este tipo de situaciones? ¿O cómo lo enfocarías? Porque es verdad que es un proceso de transformación, tanto para el que entra en el mercado laboral, el que ya está, como el que lo lidera. Porque muchas veces es que las nuevas generaciones, bueno, ahora somos nosotros los que lideramos a esas generaciones, luego tendremos algo de responsabilidad sobre la gente que lideramos, ¿no? No le puedes pasar todo al que viene. ¿Cómo lo veis? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta, y no está preparado. La clave es, el efecto Amazon ha hecho mucho daño porque una cosa es la realidad, y otra son los titulares. ¿Y los titulares qué quieren? Quieren clics. Y la realidad no es esa. No tiene nada que ver con los titulares. De las 5 empresas más valoradas del mundo, que Amazon creo que es la 4ª, de las 5 solamente Amazon tiene presencialidad 100%. Con lo cual, esa no es la realidad de lo que está pasando. Desde que Amazon dijo que había que volver a la oficina, únicamente se ha subido el porcentaje de días en la oficina un 12%. Un 12% en Estados Unidos sobre un estudio de 15.000 empresas significa que si antes iban a la oficina 2,6 días, pues ahora van casi 3. Pero no ha supuesto una vuelta a la oficina global. Y luego fíjate el dato, 12% de días que más van a la oficina, más casi de horas, y únicamente ha subido la asistencia entre el 1 y el 3%. Con lo cual no ha sido realidad el impacto que el efecto Amazon. Bueno, el efecto Amazon o el efecto Spotify. Spotify da flexibilidad real y la empresa más valorada del mundo, Nvidia, que se dedica, como sabes, a la producción de chips de inteligencia artificial, pues ellos dejan flexibilidad total. Ellos tienen que acceder a una gran reserva de talento mundial. ¿Y cuál es la mejor manera? Dar flexibilidad. Tú trabaja donde quieras y cuando quieras, pero a mí dame resultados. Te hago algunas cifras más. En Estados Unidos el 50% de las compañías tienen un modelo híbrido. El 50%. El 50%. El 25% son flexibles y el 5% son presenciales. En España, vamos a poner que el 50% es modelo híbrido, 45% es presencial y el 5% es flexible total. Pero eso, y ojalá me invites dentro de 2 años, veremos cómo va a crecer, porque esto es imparable.
Esto es imparable. Quien no lo quiera ver, perderá el mejor talento. Lo perderá. Y además tú lo sabes, los perfiles digitales son los perfiles más demandados y ellos quieren trabajar de manera flexible. Que además nosotros hablamos de flexibilidad, no hablamos de teletrabajo. Creo que eso es un concepto antiguo. Claro, ese es un punto importante, sí. O sea, que era lo otro, o sea, y que al final esta flexibilidad se confunde eso, pues, con esa idea de teletrabajo, que yo creo que deberíamos erradicarla entre todos. Igual que nosotros estamos intentando poner nuestro granito de arena de no hablar de retener talento, sino cultivarlo. O sea, nosotros cuando hacemos el onboarding, yo siempre digo lo mismo, además lo hacemos en esta sala, a todo el mundo digo lo mismo, ninguno os vais a jubilar en esta compañía. O sea, a todo el mundo. O sea, digo, probablemente yo tampoco. Sí. No, porque está todo el mundo agobiado con que el talento va. Bueno, es que hay que asumir que el talento se va a ir. Entonces, ¿qué tienes tú para el talento para maximizar el tiempo y renovarlo en el tiempo? Pero seguirá yéndose. No pasa nada. Es adaptarse a la realidad. Pues esto es lo mismo. Entonces, si tú intentas atar otra vez a una silla a una persona, es que tiene el talento vive, el buen talento vive en un estado de pleno empleo. Y la rotación ha venido para quedarse. Claro. En los profesionales que entran en City Hub, nosotros decimos: tienes que conectar con nuestros valores, tienes que conectar con nuestro propósito y tienes que dar lo mejor de ti el tiempo que vas a estar con nosotros, porque no va a ser voy a asumir que tú vas a irte a la otra compañía cuando ya veas que ya ni te aportamos ni aportas. Claro. Pero el propósito que cuando estés con nosotros, da lo máximo de ti. Justo. O sea, y no podemos, digamos, retener, como tú dices, sino hablamos más como dices tú, cultivar o fidelizar, ¿no? Sí. La gente se va a ir. Los profesionales ya no son como otras generaciones que nosotros asociábamos trabajar y crecer con ir teniendo mejores sueldos, mejor puesto y estabilidad laboral. ¿Qué decían mis padres cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo en Londres? ¡Qué firma! Oh, estoy bien, es muy reconocida esta firma. Ahora la gente ya no va por el nombre. No. Ya no va por el nombre, ya no va por el nombre, va por otras variables, entre ellas el sueldo, por supuesto, sigue siendo muy importante, tú de eso sabes mucho más, y la flexibilidad y el propósito que le da a la compañía. No, el propósito es fundamental y como decías, no viene por el sueldo, pero a veces que la gente se confunde, no porque el dinero no sea importante, pero es que tu jornada ayer, tenéis que ir a las jornadas que monta Ángel, son muy interesantes, salió también ayer. Y no es que el dinero no sea importante, es que se da por hecho que vas a cobrar de manera lógica a tu valía. O sea, es decir, es que es un must. O sea, no es... No, entonces, dando por hecho que vas a cobrar lo que tienes que cobrar, la gente ya va mirando otras cosas porque son las que les van a marcar la diferencia, ese propósito. ¿Cómo puedo acelerar su carrera? La gente ahora tiene otras variables y otras necesidades. El sueldo, bien lo apuntas, el sueldo lo vas a tener y va a ser un sueldo justo. Pero los profesionales ahora quieren otras cosas, quieren claridad en el mensaje, quieren compromiso, quieren proyección profesional, quieren aprender, porque están en ese momento de su vida donde continuamente aprender, y quieren conciliación. Fue Marta Isarria de Deloitte que lo comentó, que la flexibilidad es uno de los 3 principales parámetros en cuanto a un candidato, ¿no? Bueno, vosotros lo estaréis viendo. Sí, bueno, lo dijo ella, es decir, gente ve en la oferta, si ve que no aparecen incluso a veces la palabra flexibilidad, mejor ni contesta el anuncio, y es verdad, es decir... Y también es normalizar esto, porque también en otras charlas lo he visto, que claro, la gente dice, joder, claro, lo primero que me preguntan, bueno, hay que normalizar la conversación. A mí no me agrede que me pregunten por la flexibilidad que tenemos. Al final es una relación bidireccional, oye, yo te voy a dar esto, pero te voy a exigir esto. Y pienso exigir mucho. O sea, porque aquí también hay miedo a esa cultura del esfuerzo que no está reñida con la flexibilidad, que eso es otra conversación importante. Pero volviendo a la parte de los espacios, sí que me interesa pues empresas que ahora mismo vengan de un entorno más rígido, pero que, oye, pues por suerte sus líderes ven que claramente tienen que virar. Evidentemente no puedes cambiar de la noche a la mañana. Si tuvieras que hacer un pequeño decálogo, ¿no?, de los primeros pasos como para desactivar la bomba, ¿no?, de la rigidez, ¿qué le recomendarías a ese líder que dice, oye, yo lo tengo claro, pero claro, como me pase de listo, me tiran a mí por la ventana
y tengo que ser inteligente, ¿no?, en esta gestión corporativa. Se está produciendo, digamos, como un diálogo donde hay diferentes contrastes en las grandes organizaciones. Uno, el responsable de personas, talento y cultura, que tiene claro lo que hay que hacer, porque lo ve en sus candidatos, y luego la alta dirección. La alta dirección está tensando más la cuerda y diciendo, no, hay que volver a la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Ese discurso que ya cansa, ¿no? El talento y cultura quiere otro, quiere flexibilidad, como estamos hablando. ¿Qué estamos viendo? Nosotros nos están invitando a dar nuestra visión y a dar conferencias en comités de dirección donde decimos nuestra visión, y nosotros no hablamos un poco sobre lo que está pasando, pero más la visión de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, cuando tenemos la suerte y que grandes compañías nos dan espacio para esa conversación, esas compañías empiezan a abrir. Empiezan a abrir su organización para que introducir cambios. Y ya lo estamos viendo. Nosotros estamos viendo grandes compañías que son muy rígidas y están introduciendo ya una manera de gestionar el espacio diferente. Para que el espacio sea un lugar donde tú has ido y has tenido una experiencia real. Tú en el evento que has comentado, o sea, ese evento... en streaming, ¿te hubieras llevado la misma energía que te llevaste ayer? ¿No? 100% que no. Entonces nosotros decimos que hay que ir al lugar de trabajo, porque nosotros es que intentamos no decir la palabra oficina, porque nos recuerda al 2019 y no. Alguien se inventará un nombre. ¿Tenéis ya un brainstorming de nombres o no? No, porque ese será McKinsey o Boston Consulting Group, uno de ellos. Que se ganen sus fees. Exactamente. Pero ya no se llamará oficina y dentro de 2 años, cuando me invites, lo chequearemos. Entonces, el lugar es importante, pero el espacio, nosotros decimos que cambia en 4 parámetros: en propósito, en tamaño, en programa y en diseño. Entonces hay que encontrar qué variables son las que hacen funcionar en esos 4 parámetros. Claro, y ese es un tema muy importante porque cuando también estás hablando y nos pasa igual, pues de esas conversaciones con clientes a la hora de buscar talento, les explicas el tema de la flexibilidad, pero algunos lo ven más, menos. El ser flexible no implica no ir a la oficina, al revés. Es decir, la cultura es muy difícil. Yo no digo que no, porque lo he visto, yo he visto gente en full remote que vive la cultura, yo digo que no, pero es subir el reto. O sea, la realidad es que y esto es muy español, el roce hace el cariño, y es verdad, y en la oficina se puede vivir mejor los valores de la compañía. El problema es cómo lo haces sin imponerlo, sino que de manera voluntaria tú veas que tiene sentido. Y ahí es donde voy al siguiente punto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado empresas que mandan a la gente a teletrabajar a la oficina? Que es donde empieza un poco el drama. O sea, pues si tú vienes a hacer calls con toda la gente de la oficina, la gente no entiende por qué se ha hecho su día de furia para llegar a las 4 torres, para luego hacerse una videollamada con el de 3 bloques al fondo. O sea, es que yo entiendo que ese señor o señora no quiera volver a la oficina. Entonces, ahí, si pudieras... O pensar más en el mercado español, para también la gente pueda visualizar pues alguien que ahora mismo, a lo mejor no hace falta que pongas el nombre de la compañía, pero que lo está haciendo muy bien, y más que por el nombre, que si lo das encantado, pero es más por qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque el ejemplo visual siempre, oye, a la gente ayuda, y anda, ¿cómo no se me ha ocurrido hacer esto con mi equipo? Mira, nosotros tenemos la suerte de estar trabajando ya con grandes organizaciones. Como no sabía que me ibas a preguntar eso, pues no voy a decir nombre porque como no pidió autorización. Claro, por eso no, pero digo que en Nvidia hay gente que lo puede enviar muy lejos, o no, porque ya sabes que en Palo Alto esto lo ven todos los días, pero... Sí. Pero ya estamos trabajando con empresas, además, empresas grandes, pero además españolas, no empresas grandes, internacionales con presencia en España. Y ellos lo están empezando a hacer bien porque... ¿Por qué? Porque lo primero que les hemos dicho es que hay que tomar datos de lo que está pasando hoy. Entonces, hay que tomar datos y no dogmas de lo que dice la prensa o lo que dice digamos, en el ecosistema corporativo. Entonces, hay que captar datos de lo que sucede hoy, pero hay que captar datos duros y datos blandos. Me explico. ¿Qué son los datos duros? Hay que captar datos de qué es lo que pasa en la oficina, cuántas horas está utilizando un lugar de trabajo, cuántas horas está utilizando una sala de reunión, qué tipología de reuniones son las que utilizan más, qué nivel de intensidad de uso tienen las plazas de parking,
Y eso te da todos los datos de la ocupación y el uso de la oficina. Son los datos duros. Que tú preguntas a cualquier empresa, dime qué nivel de ocupación tienes en la oficina, te lo pregunto a ti y seguramente que no lo sabes. Tú tendrás una intuición, porque paseas por la oficina, vienes todos los días y dices, bueno, pues Ángel, yo tendría tanto. Pero claro, cuando trabajas en una gran empresa no lo sabe. Entonces hay que introducir tecnología, que es lo que nosotros tenemos para captar todos esos datos. Datos duros. O sea, hay que empezar a hacerlo bien captando datos duros. Luego hay que captar datos blandos, que estos te van a gustar. Los datos blandos son los datos de cuál es la experiencia, la sensación del profesional en la oficina. Entonces, nosotros a través de la tecnología captamos esos datos, le preguntamos, oye Manuel, ¿cómo ha sido tu experiencia en la oficina? ¿Has tenido conversaciones de valor? ¿Has tenido interacciones espontáneas que no hubieras tenido si no hubieras venido? ¿Cuánto has tardado en venir desde casa? ¿Te arrepientes de haber venido? ¿Mañana vas a venir? Tenemos datos blandos y datos duros, hacemos nuestro análisis de todo ese dashboard y eso te da un resultado. Ese resultado vamos al cliente y lo trabajamos con él. Esto es lo que hemos encontrado, hacia dónde quieres ir, vamos a dibujar cómo debe ser tu nuevo lugar de trabajo en esos 4 factores: propósito, tamaño, programa y diseño. Pero lo primero que hay que hacer es tomar datos y no hay que guiarse por dogmas, experiencias y por lo que hace el resto. Es que la realidad de Amazon es una realidad totalmente distinta a la realidad de Microsoft. Yeah. Que la realidad tuya es totalmente diferente a un competidor. Entonces no puedes tomar, digamos, esos dogmas como realidades. Ese es el gran error. Y luego, para acabar este punto, te diría que esto hacerlo es muy complejo. Es que no es fácil, que la gente quiera venir a la oficina, que haya interacciones de valor, etcétera, etcétera. Con lo cual es un proceso de advisory, consultoría y discovery muy complejo que hay que hacer bien. Pero la primera, captar datos reales, no datos de intuición. Claro. Y cuando entráis ya en el plan de acción con estos datos blandos y duros, ¿cuál suele ser? A lo mejor no hay como tú dices, y además es que es verdad, cada empresa es un mundo y además vamos a un mundo cada vez más personalizado, que al final es lo que te hace sentirte especial, pero ¿hay algo o tendencias que tú veas, oye, pues esto es lo que hace que la gente le apetezca venir? Pues eso, justo, ¿qué es lo que no le apetece venir? A teletrabajar a la oficina. Yo creo que eso, que estamos todos de acuerdo, que para estar solamente colgado a una videollamada, yo creo que nadie va a querer. Bueno, habrá alguno, bueno, también qué situación tiene en su casa es otro tema, pero más allá de esas situaciones, ¿qué acciones suceden en los espacios de trabajo que a la gente diga, no, pues voy contento, incluso el día de furia hacia la torre todavía me merece la pena? Pues mira, lo que hemos visto nosotros es que lo que motiva, porque hay una pregunta que siempre nos haces, ¿cómo hago para que la gente quiera venir a la oficina? Claro. Motivada, que sea una elección y no una obligación, es saber qué va a pasar hoy en la oficina. O sea, si yo, el lunes que es día 13, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar en la oficina? Anda, mañana van estas personas. El saber quién va. Saber quién va es importante. Sí, porque dice, anda, pues sí van. Entonces, eso se puede articular y se arma con tecnología en función de los datos que quiera la organización, que ese profesional sepa. Oye, un profesional de un área a lo mejor solamente puede saber quién va de su área o con el área con que está haciendo otro proyecto. Entonces eso se configura en la plataforma. Entonces el saber quién va dinamiza muchísimo el interés. Y luego también dinamiza el interés el saber que ahí suceden cosas. Pues va a venir este cliente, digo, por si alguien le quiere saludar. Claro. Hoy va a haber conferencia por si alguien quiere asistir. Entonces, tener todo un programa de lo que va a suceder en ese lugar de trabajo con tecnología motiva mucho para ir. Porque lo que no motiva es que los jueves sea un healthy food o que los martes sea pizza. No, o poner un futbolín. No, eso no. Un tobogán. No, eso ya el efecto Google está ya en decaída. Está en decaída. Sí, han desmontado ya el tobogán, ¿no? Yo creo. Sí. La gente quiere experiencias y contactos de valor. Contactos de valor con gente. Claro, justo, pero con gente. Mira, te voy a contar un proyecto muy divertido que hicimos con una compañía que tiene una compañía de muchos departamentos en un edificio de varias plantas. Entonces estaban asignados cada planta con un departamento. Entonces solo se veían siempre los mismos.
Entonces, ¿qué hicimos? Un ejercicio de, oye, con tecnología vamos a mover a la gente. Entonces la gente cuando dice, anda, la semana que viene voy a reservar sitio, anda. La plataforma dice que solo puedo reservar en la planta quinta, si yo siempre iba a la sexta. Anda, voy a intentar reservar en la sexta. Que no, que solo el sistema deja la quinta. Cuando va esa profesional a la quinta, de repente se encuentra con otros profesionales que nunca había visto, que nunca había interactuado con ellos, porque el cliente lo que ha querido es que durante un tiempo se junten departamentos o áreas para que haya una serie de interacciones o personales o profesionales, ¿vale? Entonces, eso supuso un movimiento en la torre donde la gente empezó a conocerse entre profesionales y todo eso se pudo hacer a través de tecnología. Con lo cual, lo que conecta de verdad a la gente con el lugar de trabajo son las interacciones con otros profesionales. No, además esto hila con un punto que yo creo que no hay ninguna empresa que esté siempre con ese punto de mejora, que es la comunicación interna. O sea, no me he encontrado con ninguna compañía que me diga, ese es un tema resuelto. Habrá gente con más cerca o más lejos, pero siempre está ahí y esto claramente ayuda. Y es que seguiría preguntándote cosas y como tenemos pendiente esta segunda vez que nos vamos a ver seguro para ver cómo evoluciona el lenguaje, para ya ir cerrando y hago un pequeño giro. Claro, has pasado de la gran corporación, montar tu empresa, si tuvieras que... Bueno, miento, ya has ido montando distintos negocios porque en Acreo también empezaste desde el principio. O sea, no digo que tú no montas eso. La división de arquitectura es que fuiste parte de eso. Desde cero, sí. Justo, sí. Pero yendo un poco más al mundo startupero, si quieres, ¿no? De montar City Hub, si tuvieras que darle un consejo a Ángel del 18, 17, perdona. Nosotros, bueno, la empresa se funda en el 2019 y el 2018 hicimos toda la fase Por eso decía, estaba pensando, acertando, no sé si en el 17, 18 es cuando estabas 18 tú ahí. Hicimos la ideación y la búsqueda en la de capital. precompañía, ¿no? Pues en la precompañía, ¿qué consejo le darías después de lo que has vivido hasta ahora y lo que te queda? Pues mira, lo estoy pensando, pero te voy a decir una cosa. Si todo el mundo te dice que la idea es buena, preocúpate. La idea no es buena. Ese es el consejo que le doy. Si todo el mundo te dice, qué idea tan fantástica, Ángel, joder, vas a tener un exitazo, preocúpate, la idea no es buena. Porque hay que hacer ese proceso de validación. Y siempre las ideas tienen aristas. Y luego enlazando con eso diría que tiene que estar, digamos, en permanente, digamos, alerta para pivotar. Porque las compañías tienen que pivotar en función de lo que sucede en el exterior y cómo avanza la tecnología. Nosotros, al ser una tecnológica, pues tenemos que estar, digamos, muy activos sobre cómo se va desarrollando la tecnología y qué nuevas funcionalidades podemos introducir. ¿Cuáles esos dos consejos daría pues, al Ángel del 2018? Luego veremos qué le contamos al del 30, pero... pues Ángel, oye, muchísimas gracias por venir hoy, ha sido un lujo y con esto pues le ponemos un lazo maravilloso a todo lo que nos has contado. Te esperamos para la siguiente para ver dónde evoluciona el lenguaje. Me encantará volver aquí, Manuel, muchas gracias.